Para todo tengo recursos Para todo tengo recursos en Cristo que vive en mí. en Cristo que vive en mí. Con tremendas cosas Con tremendas cosas me responderá Dios. me responderá Dios. Este es un buen día. Este es un buen día. Soy bendecido. Soy bendecido. Vamos a volver a decirlo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo dice primero las mujeres? Sí, primero las damas. Vamos a escuchar las damas. ¿Sí? ¿Amén? ¿Cuántas damas? Gloria a Dios. Saludo para ellas. Bendiciones. Las que están allí. Gloria a Dios. Otra vez. Entonces, con las damas. Para todo tengo recursos Para todo tengo recursos en Cristo que vive en mí. en Cristo que vive en mí. Con tremendas cosas me responde Dios. Con tremendas cosas nos responde Dios. Este es un buen día. Este es un buen día. Soy bendecida. Gloria al Señor. Ahora vamos los varones. Gloria a Dios. Para todo tengo recursos en Cristo que vive en mí. Para todo tengo recursos en Cristo que vive en mí. Con tremendas cosas me responde Dios. Con tremendas cosas me responde Dios. Este es un buen día. Este es mi buen día. Soy bendecido. Soy bendecido. Amén. Digamos, somos bendecidos. Gloria al Señor. Somos bendecidos. Recuerden que las bendiciones del Señor están para sus hijos y son de sus hijos. Amén. Y nosotros somos sus hijos. No somos bendecidos por lo que hacemos, somos bendecidos por lo que somos. ¿De acuerdo? No somos bendecidos por lo que damos, no. Somos bendecidos por lo que somos. ¿Y qué somos? Hijos. Gloria a Dios, ¿verdad? Sus hijos no necesitan que usted les dé para poder ser bendecidos. Sus hijos son bendecidos por ustedes porque son sus hijos. Lo mismo opera en la dimensión del Padre. Somos hijos de Dios y somos bendecidos porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. El dar es otra cosa. El dar abre puertas para semillas más profundas, más grandes, desde el ámbito de lo que nosotros queramos en nuestra vida secular. Escuche eso. ¿Sí? No damos porque creemos que Dios es el dueño de todas las cosas. Y de lo que Él nos ha dado, lo bendecimos. ¿Amén? Pero no damos para ser bendecidos. No damos para ser bendecidos. Somos bendecidos. Nuestro dar, nuestra vida en el Señor, es el resultado de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿De acuerdo? Para que todo le quede claro, porque es que ese tema en la iglesia es muy complejo. ¿Sí? Las iglesias piden, aquí no pedimos, no, porque es que de la llenura del Espíritu Santo en su vida, Dios coloca todo para que usted lo haga, tanto el dar, el sembrar, el vivir, el gozarse, pero depende de la llenura del Espíritu Santo en su vida. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo en su vida? Es la palabra de Dios en su corazón. La llenura del Espíritu Santo no tiene que ver con actos religiosos. La llenura del Espíritu Santo en nuestros corazones no tiene nada que ver con cuántas horas de oración hagamos ni ayunos. Escuchen, esto pareciera que fuera contradictorio a la palabra, pero no lo es. Es contradictorio a lo que nos han enseñado, que muchas de esas cosas que nos han enseñado han sido manipuladas por falsa religiosidad. ¿Sí? La palabra, siempre que habla de la llenura del Espíritu Santo, habla de la verdad, habla de Cristo, y Cristo es la palabra viva. Por lo tanto, si tú quieres crecer en la llenura del Espíritu y ser lleno del Espíritu Santo, tienes que escudriñar las Escrituras, tienes que permitir no solo leerla, porque podemos dedicar mucho tiempo a la oración, pero que el Espíritu Santo la revele a nuestro espíritu. La llenura del Espíritu Santo es que tanta revelación de la palabra de Dios ha llegado a nuestro espíritu, porque esa es la que nos permite vivir en esos caminos que solo con el Espíritu podemos vivir. A veces no hacemos cosas o hacemos otras diferentes porque no tenemos la claridad del Espíritu de lo que tenemos que hacer. Muchas veces nos sometemos a ideales, o nos sometemos a doctrinas, o nos sometemos a ideologías, pero no nos sometemos a la palabra porque no la hemos entendido.
¿De acuerdo? A veces declaramos dos cosas al tiempo: lo que dice el mundo y lo que dice Dios. ¿De acuerdo? Pero lo que Dios quiere para nosotros es que la palabra nos llene. Todo lo que tú sacas del mundo debes de llenarlo con la palabra. ¿Sí? Hay una cabida en tu pensamiento, en tu espíritu, que es por medio de la palabra. Si la palabra revelada no llega a tu espíritu, pues no va a poder obrar. Escucha, el Espíritu Santo es perfecto. Yo no estoy diciendo que no se deba orar, ni que se deba ayunar. No, ni siquiera voy a decir que lo corrijo, porque no es así. No fui lo que di a entender. Lo que di a entender es que la religiosidad que el mundo espiritual en la iglesia cristiana ha dado a entender es que la llenura del Espíritu Santo es por largas horas de oración y por largos ayunos. Es que usted sale con la unción y sale con la llenura del Espíritu Santo. Eso es falso. Esos son momentos de intimidad y de comunión. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Amén? Pero la llenura del Espíritu Santo es que tanto el Espíritu Santo de Dios está moviéndose en mi espíritu, y que tanto yo estoy permitiendo que el Espíritu Santo de Dios se mueva en mi espíritu. Porque nosotros podemos estar aquí, pero le estamos impidiendo con nuestra forma de ser, de hablar, de actuar, que el Espíritu Santo revele la palabra a nosotros. Todos tenemos la palabra, ¿verdad? Unas electrónicas, otras de papel, está perfecto. Todos tenemos la palabra. Y yo sé que todos la leemos. Yo sé que todos oramos. Unos oramos más, otros oramos menos, pero todos oramos. Unos oramos en el bus, otros oramos en la casa, pero todos oramos. Qué bueno fuera que usted sacara tiempo exclusivo para orar, para interceder, para clamar. El Señor dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Usted puede clamar en el bus? ¿Sí? ¿Usted puede clamar en el bus? Yo no creo que pueda clamar en el bus, en donde usted alce su voz y diga: Señor, yo te pido por esta nación. La palabra dice que si haces eso pareces un hipócrita, un fariseo. Dice: ¿qué haces? ¿Qué dice la palabra? Ve a tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre. ¿Y Él qué? Te recompensará. Entonces, nuestra intimidad, nadie intimida públicamente. Eso solamente la hace la gente depravada. Los que intiman públicamente, los que se besan en la calle, los que hacen cosas en la calle, solamente los depravados hacen eso. Pero la intimidad real y verdadera se hace en lo oculto, no con el ocultismo, no, en lo oculto, es decir, en secreto con el Padre. Por eso sacamos tiempo de oración. Por eso muchos tenemos cuarto de guerra o sillón de adoración. Pero la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con esa bendición de entendimiento que el Espíritu pueda revelar de la palabra a tu vida. ¿Amén? Gloria a Dios. Bien. Por eso, cuando declaramos y confesamos algo, la confesamos y lo declaramos creyendo. ¿Amén? Creyendo. Han sido tiempos difíciles en poder sacar a la iglesia ese paradigma religioso mediante el cual por muchos años fue inmersa, y la iglesia no tiene la culpa, tenemos la culpa nosotros a veces, como pastores que enseñamos cosas aisladas de la palabra, que le ponemos tintes de religiosidad para que se vea más santo. Hasta eso ni siquiera sabemos interpretar lo que es la santidad. La santidad no es religiosa. La santidad es una posición que se adquiere cuando se recibe a Jesucristo el Señor. La santidad no es como tú caminas. La santidad es lo que Cristo hizo en ti. ¿De qué se ríe? Estamos llenos de unos pensamientos bien equivocados que nos han separado de la verdad de Dios. Nos han separado de lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones, ¿sabes? Por eso, devocionar
Saca tiempo, empieza a hacerlo. Empieza a hacerlo. Empieza a hacer el devocional para tu propia vida. No, pastor, es que mire, el día me lleva y la noche me trae. Ok, bien. Dios quiere hablarte. Entonces, ¿por qué Dios usa los desiertos? Que es el tema que hemos venido hablando, para hablarte. No será porque tú le sacas tiempo. A veces toca desierto, ¿cierto? A veces toca pasarlos, que nos pasen por momentos de quietud, para que el Señor nos diga, ven acá, quiero decirte algo. O sea, no es porque a Dios le fascine llevarnos al desierto. No. Es porque a veces nosotros no tenemos tiempo de quietud, tiempo de intimidad con el Señor. Siempre pongo este ejemplo, y sé que hay personas adultas que ya conocen las cosas también. Siempre pongo el ejemplo del hogar. ¿Qué pasa con el hogar? Que un hogar que no tiene intimidad es un hogar que desaparece. Es más, se lo voy a decir desde el ámbito legal. Un hogar que no tiene intimidad es un hogar que tiene un año de sobrevivencia. Porque al cabo del año cualquier juez de la República lo puede disolver por falta de unión conyugal. ¿Sí ves lo importante que es la intimidad? Ahora, si pasa un año y yo no tengo tiempos con el Señor de intimidad, de comunión, la comunión con la lectura de la palabra, la intimidad con la oración, el ayuno, el tiempo que uno pasa delicioso, levantando las manos, exaltando al Señor, cantando, orando, dándole gracias, intercediendo. Solamente hablamos lo que el mundo dice, ¿no? Nosotros no oramos, solo declaramos las tonterías del mundo. ¿Cómo está difícil esto, no? Pero ¿cómo está empezada la vida, no? Oiga, sí, ¿no? Y si nos unimos en una cadena con la gente del mundo a declarar maldad, porque cuando decimos esto, ¿cómo está mal? Estamos declarando con nuestra boca que todo está mal. Estaba con alguien en algún momento la semana pasada y empezó a hablar mal del presidente. Y le dije, no, hágame el favor, no me hable del presidente. Yo no le permito ni a mis hijas ni a mi esposo que hablen mal del presidente. No soy uribista, no soy petrista, soy cristiano, de Cristo. Soy seguidor del mejor líder del universo que ha tenido la tierra y el mundo entero. Se llama Jesucristo el Señor. ¿Amén? ¿Cuántos aquí son del partido cristiano, seguidores de Cristo? Amén. Pero no del partido cristiano por ahí que se juntan, que ni siquiera son cristianos, ¿no sabe usted? Ni siquiera son cristianos muchos de ellos. No son. La política es otra cosa. Gloria a Dios. Pero Dios es bueno y sigue permaneciendo fiel. Por eso les invito a que tengan comunión con el Señor. Uno, con la palabra, la comunión de lo que Dios dice, lo que yo creo y lo que hago. Comunión. Eso se llama comunión. Creer en lo que Dios dice en su palabra y hacerlo. No, yo sí creo, claro, pero por lo contrario, ahí no hay comunión. Ahí no hay comunión. E intimidad para tener una mejor relación con el Padre. Entonces, comunión y relación. Comunión con la palabra y relación conversando con el Señor. Y cuando yo converso cuando yo tengo charlas espirituales con el Señor, las tengo de lo que Él dice. Entonces yo me pongo a hablar con el Padre y le digo, Padre, es que tú dices en tu palabra tal cosa. Yo no me pongo a tener conversaciones insulsas, conversaciones que no tienen nada que ver con la relación espiritual con Él. Yo no me puedo poner a sentarme y decirle, Señor, si te das cuenta que me he comido, Señor, si se da cuenta que hoy estoy mal, si se da cuenta, Señor. No, Él ya lo sabe. Pero yo sí me pongo y le digo, Señor, qué tiempos tan hermosos, aunque difíciles, pero hermosos. Y qué bueno que tu palabra dice que lo que tú has dicho es que estarás con nosotros siempre. Tan hermoso eres tú. O sea, charla de amigo. Oiga, no, genial lo que me dijiste.
Genial que tú siempre estás ahí para ayudarme. Padre, genial que tú eres perfecto y aunque yo me equivoco, pero tú me perdonas. Qué bueno. ¿Sí? Y le estoy hablando a un amigo, le estoy hablando al Padre. O qué tal si le hablamos como se hablan los esposos. Bueno, desde el ámbito perfecto en Dios, ¿no? Porque hoy los esposos se hablan a ladrazos, ¿no? Sí, nos hablamos a ladrazos, y me incluyo como pareja. Claro, es la del uno y la del otro. Y cuando pelean, entonces es pelea de caninos. ¿Quién gana? El que más dientes tenga, ¿no? El hermano hizo no sé si tenía de pronto eso lo queda mal aquí. Es decir, que usted tiene más cariños, Más colmillos. gloria a Dios. Nuestra relación con el Señor es perfecta, amén. Pero nuestra relación de intimidad con el Señor nos permite que podamos conocer sus pensamientos. Cuando yo oro al Señor y clamo a Él no sale a hacer lo que yo quiero, Él simplemente sale a cumplir la palabra que yo le estoy pidiendo que se cumpla en mi vida. ¿Me hago entender? Señor, ayúdanos y acaba. Tu palabra dice, ¿sí? El sábado oramos por Popayán, por Cali, en la iglesia central. Este lunes hay oración, ¿no? Y nosotros también vamos a hacer a las 7 de la mañana oración acá, para que usted sepa. Lunes, mañana 7 de la mañana oración acá. Vamos a orar por Colombia. Y no porque Dios no pueda hacer nada por Colombia. Y no porque Dios no quiera hacer nada por Colombia, sino que la palabra es clara. Y nosotros debemos interceder. ¿Por qué intercedemos? Intercedemos para que Dios tenga misericordia del mundo. Porque ya por nosotros la tuvo. Pero necesitamos que el mundo le conozca. Necesitamos que Satanás no se apodere y se enranche de las cosas como se enrancha. ¿Saben qué es enrancharse? ¿Sí? O sea, revolcar todo lo que encuentra. Pero nosotros podemos ponerle un alto espiritual a eso. ¿Pero qué puede hacer el cristiano? Decimos orar. Sí, claro. Pero ¿cómo debemos orar? Oraciones poderosas en Dios. Oraciones que vayan atacando el mundo espiritual de las tinieblas. ¿Tú quieres ganar batallas en tu casa? Te voy a dar un consejo a los que están aquí escuchándonos, que tenemos un saludo para ellos, bastantes personas también que nos acompañan en esta mañana por la señal en vivo y para ustedes. Mire, usted es autoridad en Cristo. Usted espiritualmente, usted tiene que declarar la palabra sobre lo que necesita o sobre lo que está orando. Si usted tiene un problema, declare la palabra sobre ese problema. Como autoridad de Jesucristo, delegada de Jesucristo en mi vida, yo ordeno en el nombre de Jesús que se detenga, que cese. Amén. Y cuando se trata de conceptos, porque lo normal es que discutimos y peleamos, ¿sí? En nuestros hogares a veces contendemos por tonterías, por argumentos. Tenemos una palabra en 2 Corintios, capítulo 10, ¿qué es? Derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo a la obediencia a Cristo. No pelee más con su esposo o su esposa. Simplemente vaya de rodillas delante del Señor, clame, declarando la palabra sobre ella o sobre él. Ya, calladito. Sumisión a la palabra. Oh, es que yo tengo que decirle hasta que se va a morir. No, eso no funciona. Es que si yo no hablo, el que calla otorga. Ese es el adagio del mundo. En Proverbios nunca dice eso, que el que calla otorga. Es el mundo, no podemos usar palabras del mundo. No discutimos, solamente esperamos y creemos
y declarando la palabra. He ganado bastantes guerras espirituales así, porque no es fácil las cosas. ¿Amén? Bien, vamos a continuar la palabra. Vamos al libro de Oseas. Oseas capítulo 2. Estábamos hablando sobre la forma como Dios nos quiere hablar, ¿verdad? Y es el desierto. Dios quiere llevarnos al desierto para hablarnos. En Oseas capítulo 2, Dios le dice a Israel que se prostituyó: te llevaré al desierto y te hablaré. Israel ha venido pasando por muchos años, 450 años antes de la muerte de Jesucristo, viene pasando por una serie de tribulaciones y todavía las está pasando. ¿Se están dando cuenta de lo que está pasando en Israel, en el lejano oriente? Sí. Es a causa de eso, es a causa de la desviación de su corazón delante de Dios, es a causa de lo que por muchos años ellos han dejado de hacer con Dios. Y es bíblico, estas tribulaciones de ellas que están en el libro de Daniel, que están en varios libros proféticos, de que ellos deben pasar por estas situaciones, deben pasar, pero al final del tiempo el Señor los restaurará y los llevará y serán parte de su iglesia. Pero estos son tiempos en donde ellos todavía viven las secuelas de eso. Y a Oseas le pasó algo muy en particular. Oseas capítulo 2, del 13 al 17 dice: y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ichi, mas nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionará sus nombres. Me llamarás Ichi y no Baali. Ya hablamos de eso. Me llamarás esposo y no señor. ¿De acuerdo? Porque lo que Dios quiere con nosotros es una relación íntima. ¿Sí? Los esclavos y los amos no tienen relaciones íntimas, solo tienen relaciones legales. Pero cuando se habla de esposo o de marido, es porque ya hay una relación mucho más profunda. O sea, Dios ya no, Baali es el nombre de los Baales, pero es más la categoría de un señor, la forma como se adoraban los dioses cananeos. Pero cuando empezamos a hablar, hay una palabra aquí, quiero empezar a resaltarla. Dice: y la castigaré por los días. Escuche, cuando dice que la castigaré por los días, ¿qué significa? Significa que hay un castigo sobre ella por esos días que ella estuvo en fornicación. Está hablando del pueblo de Israel, ¿de acuerdo? Está hablando del pueblo de Israel. ¿Era que el pueblo de Israel era fornicario? Sí, pero vamos a entender lo que significa la palabra fornicación en esta enseñanza en particular. Dice que incensaba. ¿Bien? ¿Qué es la palabra insensaba? Quemado. La palabra insensaba tiene dos significados: echar humo con el incienso y lisonjear o ayudar. ¿Sí? ¿Saben qué es lisonjear? Lisonjear es adular. ¿Saben qué es adular? Adular o lisonjear es a toda hora estar exaltando y alabando a una persona por un beneficio. ¿Sí? ¿No les ha pasado a veces
que, a ver, no lo digo que nuestros hijos, pero ellos a veces son adoradores, y mi papá y mi mamá, y después, ¿qué es lo que quieres? Normalmente ocurre. Y tan bonito mi papá, y tan bonita mi mamá, y ¿será que me regalas esto? Lo que estaba haciendo el pueblo de Israel era adorando esa parte de incienso y humo que habla de lo que significa incensado, era que adoraban a otros dioses. ¿Sí? Ellos se mezclaron con cananeos, con amorreos, eneos, jebuseos. Ellos se fueron desviados de sus principios, lo que Dios les había dado. Ellos no quisieron seguir los parámetros de la palabra que Dios les había dicho, sino que ellos se desviaron y se fueron con otros dioses. Y cuando se van con otros dioses, en el caso de ellos, no solamente se iban para la adoración a esos dioses y que se acostaban y se arrollaban y hacían adoración, porque uno piensa mucho en eso, ¿cierto? Cuando se habla de incensar, la adoración es alabar allí a esos dioses, alabar esas tierras. Uy, pero tus dioses, ¿cómo te han mantenido? Uy, y compartir su cultura y gozarse y rendir culto. Es decir, ellos se mezclaron con los cananeos. Cuando Dios les había dicho que no lo hicieran, Dios les prohibió desde el desierto que no tenían por qué mezclarse con ellos. Cualquiera que se mezclara con ellos iba a morir. Diferente si ellos se insertaban como los eneos. ¿Se acuerdan lo que yo les comenté sobre la oración de Jabe? ¿Sí? Él era un ceneo, pero él se incorporó al pueblo de Israel, a la tribu de Judá, y formó parte de ellos y se hizo como Rahab la ramera también, que Rahab era una mujer de Jericó que creyó en el Dios de Israel y se incorporó al pueblo de Israel, y después estando incorporada como Ruth. ¿Se acuerdan de Ruth? Ruth no era judía, ella no era hebrea, pero han sido mujeres y hombres del linaje del Dios Altísimo, de Jesucristo el Señor. Increíble, ¿no? Eso tiene un contexto muy profundo, porque estaban ligados a la tribu de Judá, y la tribu de Judá es la tribu por la cual viene la descendencia y el linaje del Señor Jesucristo. Entonces lo que ellos hacían, Dios les decía, no se unan a ellos, y ellos se unían. Es decir, tu hijo le está diciendo, tú le estás diciendo, no hagas eso, y lo haces. Terrible, ¿verdad? No hagas eso, y lo haces. Entonces miren que aquí hay varios principios, y es que la adulación, ser lisonjero, es alabar bajo un interés. Y esta palabra que estoy leyendo aquí, Dios se la reprochó a ellos. Como ellos eran con Dios, Dios se lo reprochó. ¿Y por qué saqué la palabra? Porque quiero mirar todas las palabras que están en este capítulo, porque me interesa entender muchas de las cosas. Cuando leímos en Mateo capítulo 25, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Y las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Es decir, lo que hace el desvío de nuestro corazón de la comunión con Dios, vuelvo y le digo, si usted está pensando que comunión es venir a la iglesia, eso no es comunión. Porque la comunión es lo que usted está pensando de Dios, lo que Dios dice de usted. Pero de pronto podemos estar aquí, podemos llamarnos cristianos, pero en realidad no estamos teniendo comunión con Dios. La comunión depende de la palabra en nuestro espíritu.
Les he enseñado mucho. Común unión. La comunión es la común unión. Común, lo que tú piensas, lo que yo pienso. La común unión entre lo que Dios piensa y lo que yo pienso. Que esas dos cosas se unan y sean la misma. O sea, yo no me uno, Dios no se une a mis pensamientos. Dios nunca se puede unir a mis pensamientos. Yo me uno a los pensamientos de Dios. Entonces, cuando vimos en Mateo 25, vimos varias cosas. Vimos la insensatez de unas mujeres vírgenes, desposadas, que estaban esperando el esposo. Vimos la insensatez que implica, ¿recuerdan lo que hablamos de insensatez? ¿Sí? ¿Saben qué es la insensatez? ¿Saben qué es insensatez? ¿No? Necio. Necio. Tonto. Pero no tanto de esa concepción de una persona que tiene problemas mentales, no. Ni estupidez, porque también se traduce como estupidez, porque haya una condición física, mental mal, sino porque no queremos entender las cosas, sino porque nuestro razonamiento desprecia la palabra de Dios. Eso significa insensatez. Y dice en Oseas 12:3: insensaba a los Baales, los adoraba y se adornaba de zarcillos. Entonces, luego vemos que en todo lo que Dios ha visto en el pueblo de Israel, lo comparó, y el profeta Oseas, el profeta Gomelo le llamo yo, él era un profeta que estaba viviendo un momento difícil. Él estaba padeciendo lo mismo que padecía Israel. Había un paralelismo allí. Dios le pidió a él que se casara con una mujer prostituta. Es un libro corto, ustedes deberían de leerlo. Y él se casó y ella le dio 3 hijos. Y los 3 hijos que ella le dio son hijos que tienen unos nombres muy casuales. Pero lo importante de lo que vamos a hablar hoy y de lo que estamos hablando hoy es qué es lo que Dios está viendo en nosotros. ¿Qué es lo que Dios está viendo en nosotros? Primero, con el pueblo de Israel, sin antes venir Jesucristo a la tierra, vio un pueblo desviado, un pueblo fornicario. Y quiero mostrarles esa parte de fornicación porque es bien compleja. El tema de la fornicación. Según el diccionario bíblico, la fornicación es una desviación, es una relación ilegal. Escucha, es una relación ilegal. Se habla de fornicación global para referirse al adulterio y a la fornicación. ¿Sí? Ellos eran adúlteros y fornicarios, porque Dios los había desposado para su Hijo Jesucristo, y estando desposados, dice la palabra que María, estando desposada de José, ¿cierto que sí? ¿Sí dice la palabra así? Claro. Significa que uno se había casado con él, estaba desposada, estaba dada en matrimonio a José. Ella no podía tener relaciones con ningún hombre. ¿Por qué lo que pasó con María es tan fuerte en el ámbito espiritual para ellos? Porque si ella estaba desposada, ya era como un contrato, un prejurídico que ella tenía con José. No se podían tocar. ¿Escuchan? Ellos no podían tener vida marital hasta cuando no se casaran, y mucho menos con otra persona. Entonces el problema era, para José, el problema del desposamiento de José y María, es que él dice: yo no la toqué, o sea que ella adulteró.
Y la ley decía que la que adulteraba había que matarla a apedrear. ¿Sí? Luego él decía, bueno, pero si yo me he hecho la culpa, entonces me apedrean a mí. Porque yo tampoco la podía tocar y estoy violando la ley porque yo estaría entrando en adulterio. Moriríamos los dos. O sea, el adulterio y la fornicación se constituyen para Dios como se constituían para pecados de muerte según la ley. De muerte según la ley. Pero hoy eso no ha cambiado. Lo que pasa es que ya no es muerte física, pero sí espiritual. ¿Desde qué ámbito? Desde el ámbito de que el que peca contra su cuerpo, ¿qué? El que peca contra su cuerpo, ¿qué? Pues es un pecado de muerte prácticamente. Contra Dios peca. O sea, si usted peca contra su cuerpo, pues está pecando contra Dios porque es templo del Espíritu de Dios su cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué la fornicación y el adulterio del pueblo de Israel eran tan chocantes para Dios? Resulta que las relaciones ilegales hacían que cada persona constituyeran su propia vida como dioses. Es decir, que el adulterio y la fornicación, o la fornicación y el adulterio, fornicación del griego y el latín hoy es porneia, de donde sale la palabra pornografía. ¿Sí? Esa conjugación de eso constituía para Dios idolatría. ¿Sí? Constituía para Dios idolatría. Y la idolatría, pues usted sabe que Dios castiga la idolatría, ¿verdad? Usted sabe que Dios es un Dios es un Dios celoso. Y este mensaje tiene como un tinte muy legalista, pero no quiero que lo vean de esa manera. Quiero que lo vean desde el concepto de la relación ilegal que tenía el pueblo de Israel con los dioses cananeos, ceneos, amorreos. Quiero que entienda esta frase y esta palabra que está hoy en nuestra enseñanza desde el punto de vista de lo que nosotros, de las relaciones ilegales que nosotros tenemos hoy como hijos de Dios, como la esposa del Cordero. ¿Qué relaciones ilegales tenemos hoy? Y les voy a decir algo. Literalmente tenemos relaciones ilegales. Es decir, que desde el ámbito de la palabra legal, fornicación, adulterio, desde el ámbito de lo que implica para el mundo con la sexualidad, la iglesia está viviendo eso. Son de las cosas más fuertes que está viviendo la iglesia. Son de los desvíos y de las ilegalidades más fuertes que vive la iglesia. Y nos hemos acostumbrado a eso. Y hemos legalizado eso. Eso no está legalizado en la iglesia. Y sí, no me voy a enfocar por ese lado, porque ese lado es usted y Dios. Pero si nos vamos al punto de vista de las relaciones ilegales a nivel espiritual, si desde las naturales y humanas las estamos viviendo, imagínense desde las espirituales. Desde los dioses que hemos levantado en nuestras vidas. Yo, mi familia, hemos entendido muchas cosas en relación a la legalidad con Dios. Hemos entendido desde los principios de vida que hemos sido apartados para Él y no hemos sido apartados para otros. Es ilegal que yo adore a todos dioses. Es ilegal que yo quiera creer que el catolicismo es igual que el cristianismo. Y muchos cristianos están confundidos de que esto es lo mismo.
Eso es ilegal. Es ilegal. Porque la Iglesia Católica, desde el estudio escatológico, en el Apocalipsis se llama la gran ramera. Porque es prostituta, porque es ilegal, porque lo que enseña religiosamente no va en línea con lo que Dios dice en su palabra. Y si es difícil decirlo, no es difícil, hay que decirlo. ¿Y por qué toca decirlo? Porque es lo que dice la palabra. Y quisieron poner una serie de condiciones. Y el condicionamiento de la hostia para los que estaban bien o para los que estaban mal, y la descomunión y la comunión. Y por ahí en Roma el Papa iba a excomulgar unas familias romanas de la mafia siciliana y de otras mafias y que no sé qué, y ellos dijeron que no, que eso no era posible porque no sé qué, y quisiese más. Es que el tema no tiene que ver con nuestra vida cotidiana. El tema tiene que ver con que tú un día le entregaste tu vida al Señor. Y esa vida que tú le entregaste al Señor, porque mire lo que es Baal. El Señor dice: yo pagaré el precio de tu pecado, yo seré tu Señor. Te compré a precio de sangre. Yo soy del Señor, porque Él me compró a precio de sangre, porque Él pagó el precio que yo no podía pagar. Es decir, que Él se hizo mi Señor y yo soy ¿qué? ¿Su qué? ¿Su qué? Yo soy su esclavo. Él es mi Señor, porque Él me compró. Desde el punto de vista de la tradición judía, habían esclavos, ellos tenían esclavos. Abraham, Moisés, todos ellos tenían esclavos. ¿Usted no sabía? Sí, la esclavitud ha existido toda la vida y sigue existiendo. Claro que sí. Los compraron. Y Cristo vino y nos compró a precio de sangre. Pero escuche, Él no nos compró para que lo llamáramos Señor, sino para que lo llamáramos Ishi, para Él podernos desposar y hacernos su esposa. A la iglesia la esposa y Cristo el esposo. Y en las bodas del Cordero, donde nos vamos a ¿qué? A casar con Él. Pero ahora estamos desposados, cumpliendo con el ciclo y el tiempo para cuando lleguen las bodas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos yéndonos en pos de otros amantes, le dijo a Oseas. Se fueron en pos de otros amantes. Y Dios cayó durísimo sobre el pueblo de Israel. Muy duro cayó por eso. Por la fornicación, por el adulterio. Son relaciones ilícitas de una persona casada. Es una relación ilícita cuando tú y yo ponemos otro Dios antes que Dios. Porque estamos desposados con el Cordero, con el esposo, con Cristo. El Señor te compró y te dijo: te desposé, te voy a desposar, porque me voy a casar contigo eternamente y para siempre. Pero tú estás siguiendo en pos de otros maridos. ¿Cuáles? ¿Qué implica la fornicación y el adulterio? Implica deslealtad. Desde el ámbito espiritual, con Dios significa deslealtad. Y esa deslealtad te lleva a la práctica de la idolatría. Y te voy a decir algo que es importante que tú lo conozcas. No hay duda que nos puede llevar a la apostasía.
Dios no es el Señor de mi vida. No, yo nunca me voy a dejar decir que Dios, es que de pronto tú no lo digas de boca, pero de pronto nuestros actos pueden hablar más, pueden decir más que 1000 palabras. Lo que hacemos puede estar dando fe de quién es nuestro esposo. Oh Dios, la pornografía, la pornoelia, la fornicación o el adulterio es toda práctica sexual que va por fuera del matrimonio. Toda práctica. Nosotros tenemos una relación con Dios. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos tienen aquí una relación con Dios? Tenemos una relación con Dios, ¿verdad? ¿Dónde está puesto nuestro corazón? ¿A quién adoramos? ¿A quién hablamos? ¿A quién estamos hoy sirviendo? No estamos mejor que el pueblo de Israel. Escucha, no estamos mejor que el pueblo de Israel. Ahora pertenecemos como ellos a la familia de Dios, pero no estamos mejor que ellos. Hoy seguimos en pos de dioses ajenos. No, es que ya no hay, bueno, todavía hay estatuas y las adoran. La Iglesia Católica tiene una cantidad de dioses allá, ¿sí? Sacados de la Biblia, pero que no, en la Biblia no eran dioses, pero los tienen allá, ¿sí? A San José, a Santa María, a Santa Marta, a Santa Magdalena, a Santo Tomás, a Santo Pedro, a Santo Quies. Y todos están allá, pero los han llevado a una relación pagana de adoración de dioses que no son dioses y que Dios nunca ha dicho que les adoren. Pero nosotros no tenemos eso. Nosotros tenemos a San Cash Luna, podemos tener a San, es que no me acuerdo de más porque como no los conozco, ni los sigo, ni me interesa seguirlos, porque tengo un Jesucristo vivo y tengo una palabra revelada. Pero a veces vamos detrás de los hombres, vamos detrás del dinero, vamos detrás del placer, vamos detrás del deporte, culto al deporte, ¿cierto? Hacemos cultos. Eso se llama adoración, eso se llama intimidación con dioses ajenos. ¿Cuál es tu Dios hoy ajeno al Dios Altísimo? ¿Con quién estás entrando en intimidad? Para no decir que estás fornicando y adulterando, porque es una palabra muy fuerte y de pronto alguna persona se puede molestar. ¿Con quién estás teniendo relaciones afuera que están desagradando a Dios? Y no lo digo de manera humana, porque si tú estás teniendo relaciones sexuales en fornicación, adulterio, es decir, por fuera del matrimonio, eres insensato. 10 vírgenes eran prudentes, 5 prudentes y 5 insensatas. Peligroso el asunto, ¿cierto? Vamos a Mateo 25. Ténganlo ahí. Efesios capítulo 5, tengo Mateo 25 y ahora Efesios capítulo 5. Capítulo 5, verso 1: sed pues imitadores de mí, como imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en honor pagano. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni cruelería,
que no conviene, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis eso, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, que es idólatra. En Colosenses, hay un pasaje en Colosenses que relaciona todos estos hechos con la idolatría, que evidencia los frutos de la carne, pero estos tienen que ver con idolatría. Es decir, que si desde el ámbito humano estás en estas relaciones ilegales, estás en idolatría. Y si en el ámbito espiritual tienes relaciones que te separan de la vida de Dios y que te quitan la comunión con Dios, es idolatría. ¿Qué son relaciones ilegales? Que te separen de la gloria de Dios, de la vida de Dios. Relaciones ilegales pueden ser pensamientos ilegales que no están acordes a la palabra. Son idolatría. Mire, cuando yo digo, yo no voy a la iglesia porque no, para mí eso no es hoy un parámetro espiritual de vida, estoy creando mi propio parámetro. Es decir, yo lo que digo es la verdad. Y muchos le adorarán por eso que está diciendo. Por eso ustedes ven las iglesias hoy un poco vacías, y gracias a los medios de comunicación más vacías se la pasan. Porque ya no quieren congregarse, porque hay un parámetro de las personas para decir que congregarse no tiene razón de ser, que Dios nunca tuvo una iglesia, que Jesucristo nunca tuvo un lugar en donde ir y dar una enseñanza, que Él lo hacía por todo lado, y de ahí se han tomado de Pentecostés el evangelio en las casas. Pero es que el evangelio y las predicaciones se hacían en las casas. Y en esas familias que creen que no hay que venir a la iglesia, en las casas no hay altar de adoración al Señor. Se hace de manera individual, de pronto cada quien ora y lee la Biblia, pero no hay una coinonía, ni se invitan personas como se hacía en Pentecostés. Entonces, si yo creo lo que creo de la Biblia, y aunque la palabra lo tenga relacionado, lo tomo como un principio no revelado, sino como un pensamiento mío, y muchos me siguen, soy idólatra. Porque eso es una corriente religiosa que se está propagando en muchos lugares. Soy idólatra. Si yo no creo lo que Dios dice en su palabra, o lo que la revelación que Dios le está dando en la palabra, si yo no la creo y dudo en ponerla por obra, es idolatría. Usted sabe que las relaciones ilegales no son solo con pareja, sino también individuales. Ustedes han oído escuchar de la masturbación. ¿Sí han oído escuchar de eso? ¿Sí? Eso es una relación ilegal. No estoy hablando de la típica fornicación y adulterio, pero la Biblia lo tipifica como fornicación y adulterio. Estás adulterando el orden con tu cuerpo cuando te masturbas. Y la masturbación es idolatría, porque te estás creyendo autosuficiente en tu relación íntima personal. Tremendo, ¿no? No, pero pastor, es que, no, esto hay que hablarlo, iglesia. A nuestros hijos hay que decirles que no se masturben, porque es una práctica ilegal, relaciones ilegales, porque está pecando contra su propio cuerpo, esa es la palabra. Y dos, porque eso crea desórdenes mentales en su vida. ¿Qué hay que hacer? Gloria a Dios. Dios es bueno, ¿eh? Dios es muy bueno.
Esa es nuestra insensatez. Entonces, Mateo 25, ahí donde usted ya la tiene separadita, pero yo no. Mateo 25. Dice: entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: porque para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas se entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo, no os conozco. Velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí hay un fundamento en donde es por la revelación del Espíritu de Dios. Hoy nosotros, Dios quiere tener una relación muy especial e íntima con nosotros, pero nosotros, ¿cuál es esa? Esa relación de esposo, esa relación del esposo de la iglesia. Pero ¿qué hemos hecho nosotros a cambio? Hemos buscado otros dioses, hemos decidido ir en pos de propios pensamientos, hemos decidido ir en pos de otras cosas que nos producen satisfacción. Y Dios le dijo a Israel y al pueblo de Israel, y dentro de lo que el Señor estaba hablando con ellos, quiero leer el capítulo completo del libro de Oseas. Vamos a Oseas capítulo 1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo a Oseas: ve, toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concebió y dio a luz un hijo, y le dijo: ponle por nombre Jezreel. Ese es el primer nombre del primer hijo de Oseas con la mujer prostituta. Y a veces, porque he aquí, a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Coincidió ella otra vez y dio a luz una hija. Y Dios le dijo: ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré, por Jehová su Dios, y los salvaré con arco. No los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruhama, coincidió y dio a luz un hijo, y dijo: ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Mira esto. La fidelidad de Dios es para siempre, iglesia, ¿verdad? La fidelidad de Dios es para siempre. Pero aquí vemos algo que marcaría la historia del pueblo de Israel con estos muchachos, porque es un símbolo que Dios le dio a Oseas. Es una vida real pero simbólica para el pueblo de Israel. Y me puse a estudiar la trascendencia de estos nombres. La palabra que vino a Oseas, hijo de Beeri, en los días de Uzías,
Y dice que el primer nombre era Jezreel. Este nombre anuncia el juicio venidero sobre Israel, principalmente sobre los descendientes de Jehú, en el valle de Jezreel. La palabra Jezreel tiene dos definiciones y tiene que ver con la fecundidad, es decir, la germinación, ¿sí? Y la segunda, con que somos campo fructífero. Jezreel es plantío de Dios, campo fructífero. Ese fue el primer hijo. Pero el segundo hijo llevaba por nombre sin perdón, Lo Ruhama, que significa sin perdón. Este nombre simboliza la dureza del juicio de Dios sobre Israel. Y el último chico se llamaba Lo Amí, que significa no soy mi pueblo. Y con esto Dios señalaba en el pueblo de Israel la profunda grieta que los separaba de su pueblo. Miren lo tremendo que es eso. Lo tremendo que es la infidelidad a Dios. Lo tremendo que es que nosotros no seamos partícipes plenitarios de la gracia de Dios. Lo tremendo que yo esté enlazando la gracia con el legalismo. Porque por allá en una de las cartas del apóstol Pablo habla de eso. El apóstol Pablo habla del evangelio adulterado. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿El evangelio qué? Adulterado. Fornicación, adulterio. Es decir, un evangelio ilegal. Y la iglesia está viviendo un evangelio ilegal, en donde está mezclando la fuerza del hombre, lo que hoy se está catalogando a nivel universal, que es el hombre, el poder del hombre, lo humano, el 6, el número del hombre humano, del poder humano, del yo puedo, sin la ayuda de Dios. Hoy nosotros estamos entrando en esa corriente, mezclándola con la gracia de Dios. Por eso usted va a encontrar muchas iglesias y muchos cristianos que hablan de la salvación por obras. No lo dicen así porque afortunadamente para nosotros, como hijos de Dios, la palabra es tácita en decir que la salvación no es por obras. Pero donde no hubiese habido un pasaje bíblico, estoy seguro que si lo hicieron en algún momento condenándonos con legalismo, hoy estaríamos peor, adulterando la palabra para tener sometida a una iglesia, a un Baali, a un señor de esclavitud religiosa. Por eso Dios no quería que le llamaran más Baali, sino Ishi, porque la palabra Baali implica una religiosidad en nuestra vida. Significa estar adulterando el evangelio. Un día decimos de la salvación por gracia y otro día le estamos diciendo a la gente que cada problema que tiene, que cada dificultad que vive, que cada desierto que está pasando es porque Dios lo quiso así, lo provocó, porque te estaba castigando. Eso se llama Baal, eso se llama adulterar el evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros queremos manipular la palabra a nuestro favor, estamos adulterando el evangelio de Cristo. Cuando nosotros tergiversamos la Biblia, estamos adulterando el evangelio de Cristo. Y nos estamos convirtiendo en estos muchachos. Ay, terrible. Qué nombrecito, ¿no? Que lo llamen, venga, sin perdón. Sin perdón, venga. Éntrese, recuerda que ya está tarde, sin perdón. ¿No? A una hija, porque era la niña se llamaba sin perdón, ¿no? Y el niño se llamaba sin pueblo. Ya no soy mi pueblo, venga. Le dije que se acostara temprano, ya no soy mi pueblo.
Y todo el tiempo diciéndole eso. Y Dios puso el nombre de esos 3 chicos como parte profética. El primero le dijo: son un plantío fructífero, pero a causa del pecado, a causa del juicio, ahora ya no son mi pueblo y ya no tienen mi perdón. Gloria a Dios por Jesucristo, amén. Que vino y rompió toda maldición. Pero le voy a decir hoy algo. Cristo rompió toda maldición en la cruz del Calvario. Esa maldición que a ti y a mí pesaba, esa maldición que nos hacía esclavos del mundo, Él la rompió. Esa maldición que nos invitaba a adulterar y a fornicar espiritualmente, a ser ilegales, Cristo vino y rompió esa maldición. Pero te voy a decir algo: no tienes por qué dejarte encantar, como decía Pablo en los Gálatas, no tienes por qué dejarte fascinar para que te sigas dejando esclavizar de algo que ya no eres esclavo. Porque ya no va a haber más nombres de sin perdón, ni sin pueblo, ni soy mi pueblo. Ya no van a haber más esos nombres. Pero sí te voy a decir algo. Esto fue un testimonio para el pueblo de Israel. Y hoy ellos siguen haciendo lo mismo. Escuchen. El pueblo de Israel hoy sigue haciendo lo mismo. Y los pueblos siguen cayendo sobre ellos. Y el odio en muchos de los países del mundo sobre ellos es total. Dios tiene un plan con ellos perfecto, que lo está cumpliendo. Dios los ama. Dios los ama como nación. Pero Dios, aun cuando ha estado con ellos y los ha protegido, muchos de ellos siguen alejados, viviendo en la ilegalidad. ¿En qué ilegalidad vivimos nosotros hoy como pueblo de Dios? ¿Cuál es la ilegalidad en la que estamos hoy? ¿A cuántos dioses estamos adorando hoy? ¿A nuestro Dios esposo o nuestro Dios esposa? Hablando en términos de a quién obedecemos. ¿A nuestros hijos más que a Dios obedecemos? ¿Es más fuerte nuestro trabajo que nuestra vida con Dios? ¿Es más importante en nuestra vida el dinero que nos esclaviza y nos invita a vivir ilegalmente? Hoy quiero decirte algo. Debes de revisar tu vida a nivel general, cada uno, porque muchas de las cosas por las cuales hoy podemos estar pasando por desierto es porque Dios, como le dijo a Israel, te llevé al desierto porque te quiero hablar. Te quiero decir que estás haciendo cosas ilegales, es decir, estás en adulterio o en fornicación, o estás en fornicación. Hay la palabra completa para adulterio y fornicación, es fornicación. Es decir, te estás yendo en pos de otras cosas antes que de mí. ¿Y tú qué le vas a decir al Señor? Este miércoles que pasó, hizo como 15 días tal vez, o 20 días, les dije que pensaran en el desierto. ¿En qué desierto estaban? Yo quiero preguntarte hoy, ¿en qué desierto estás? ¿Cuál ha sido el desierto en el que estás pasando por este momento en tu vida? Para que revises tu vida. Porque de pronto el Señor te quiere hablar en ese desierto. De pronto estás queriendo huir del desierto. Porque como Satanás a Jesús le dijo que no tenía necesidad, pues no se lo dijo así literalmente. Es que no tiene necesidad de que entres al desierto, más bien venga
come y mira, te voy a entregar esto y te voy a dar aquello y te voy a hacer lo otro, y si me adoras. ¿Sí se da cuenta? ¿En qué quería meter Satanás a Jesucristo? En una relación ilícita. La única relación lícita que tenía que tener Jesucristo era entre Él y el Padre. Y Satanás se incorporó y llegó a Él en el momento que Él estaba en el desierto, para que se saliera del desierto, porque sabía que Dios allí le iba a hablar, y si lo sacaba del desierto, iba a tener la posibilidad de crear con Él una relación ilícita, es decir, fornicación. Y entiendan, no era que Satanás estuviera enamorado de Jesucristo y lo iba a llevar a fornicar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que Satanás quería sacar a Jesucristo del desierto para que le adorara, es decir, para que lo idolatrara, es decir, para que tuviera relaciones ilícitas, espirituales, ya no con su Dios, el Padre, sino con Satanás. Termino diciendo lo siguiente. ¿Cuál es tu relación ilícita? Eso es pesada. Pastor, ¿usted está queriendo decir? Sí, todos tenemos relaciones ilícitas. Yo también. Yo también tengo relaciones ilícitas. Porque a veces antepongo otros dioses antes que mi Dios. Porque no le creo que Él es mi proveedor. Porque no le creo que Él es mi sanador. Porque no le creo que Él es mi bandera. Porque no le creo que Él es el gran yo soy. Entonces voy a buscar quién es el gran yo soy. Y en esa búsqueda entran relaciones ilícitas. Cuando yo estoy buscando a Dios de diferentes maneras, pero tranquilo, que eso es lo mismo. Ahora hay unas corrientes por ahí que hablan mucho de Dios, que son muy carismáticas. No estoy hablando de la iglesia carismática, para que me entiendan, sino que son corrientes católicas carismáticas, que lo que están haciendo es desviando tu relación lícita por una relación ilícita. Y desde el punto de vista personal, natural, normal, humano, ¿qué relaciones ilícitas tienes tú? ¿Tienes negocios ilícitos? ¿Tienes vidas ilícitas? ¿Tienes pensamientos ilícitos? Cuando tú te montas en una relación ilícita de lo que Dios no ha dicho, ¿saben qué hace el Padre? El Padre le dice al Espíritu Santo: vaya y guíalo a la verdad. Así lo dijo Jesucristo. Os dejaré el Consolador, mi Espíritu, el Espíritu de Dios, que los guiará a la verdad. Le dio la orden que los guiará a la verdad. Cuando tú entras en una relación ilícita, el Espíritu Santo es el primero que sale a atacarte, a decirte: mira, no lo hagas, a ponerte en tu corazón: mira, sal de allí. Mira, por favor, no te metas. Mira lo que dice la palabra. ¿Escuchaste la enseñanza del domingo? ¿Se acuerda esa enseñanza que escuchaste por internet en donde hablaba de algo que tocó tu corazón? Te permití que la escucharas porque te quería hablar de esa relación ilícita que llevabas. Yo te estoy diciendo: salte de ahí porque vas a morir ahí. Recuerda que morir no siempre es dar de baja. Morirse para el cementerio. Morirse no siempre es eso, pero es el Espíritu el que te guía para que tú no lo hagas. Pero te voy a decir algo: el Espíritu llega un momento en que dice: no, y llega donde Jesús así todo cansado: no me cansé porque sí, lo atajé por todo lado, pero no me puso atención. Es decir, palabra revelada no había. Pues sí, Él me dijo que lo ayudara, y yo cuando le fui a ayudar, entonces Él se fue a buscar ayuda por otro lado. Sí, Él me dijo que yo voy a ser tu proveedor, y cuando yo fui a proveerlo,
él se fue a buscar plata a empeñar lo que tenía. Sí, yo soy su proveedor, y cuando yo fui a proveerlo, él estaba por allá en otro lado haciendo cosas que no tenía que hacer. En sanidad es lo mismo. En sanidad, ¿saben qué hacemos? Todo el tiempo andamos en relaciones ilegales con el Señor en sanidad. Porque Dios ha puesto una legalidad que está puesta desde el trono de la gracia y se llama Jesucristo, lo que hizo en la cruz del Calvario. ¿Y saben nosotros qué hacemos? Le creemos en lo que la ciencia dice. Amado, te paras en fe. Amado, si te tienes que vacunar, es tu decisión. De igual manera, cuando los niños nacen, les clavan como 5 vacunas. Entonces todas las vacunas serían malas. No, que es que esta viene con el chip del 666. No, hermano, yo no lo sé. No sé, yo no estoy haciendo nada ilegal. Yo estoy acudiendo a una salud que el Señor permitió. Pero si en tu fe y confianza es no hacerlo, pues no lo hagas. Pero si quieres hacerlo, hazlo. O sea, no le pongas religiosidad al asunto. Recuerden apagar siempre el botoncito del celular para que no quiten esa comunión. Pero en nuestra fe estamos declarando todo lo contrario a veces con la sanidad. Con la sanidad estamos declarando cuando hablamos con alguien: ¿cómo te fue el médico? No, pues imagínate que el médico me dijo, me leyó los exámenes. Sí, no, dijo que yo estaba mal, no, que tengo tantos problemas y pues no sé qué hacer. Eso se llama una relación ilegal. ¿Pero qué hermano estás haciendo? No, estás engañada, estás engañado. Eso es una relación ilegal, porque por más que haya un dictamen científico que diga que te vas a morir hasta de la risa, Dios dice lo contrario. Entonces, ¿cuál es tu comunión? ¿Con lo que dice la ciencia o con lo que dice Dios? Porque estás fornicando, porque te estás siguiendo detrás de un pensamiento científico que se creó para hacer idolatría. Porque hay que creer lo que dice la ciencia, porque es evidente. Y no es lo que nos han inculcado, y no es lo que vivimos a diario. ¿No le creemos más a la ciencia que a Dios? Mao, mi cuerpo se va a deteriorar. ¿Qué puedo hacer? Si tener arrugas es enfermedad, pues yo ya tengo como 20. Es que no espero que mi cuerpo tenga lo mismo que cuando tenía 18, 19 y 20 años. Es que si tener que leer con unas gafas es enfermedad, es mi cuerpo que se degenera, se deteriora. La palabra dice que mientras uno se va deteriorando, el otro va ¿qué? Creciendo. ¿Qué te importa lo que pase con tu cuerpo? Es dentro del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios lo cuida, pero si el Espíritu de Dios se lo quiere llevar, se lo lleva. ¿Cuál es tu fe? Arraigarte a creer, a quedarte en el mundo, a querer no padecer ninguna situación de salud, a congojas, dificultades vamos a tener. Claro que sí. ¿A quién hoy no le duele algo? ¿A quién hoy no tiene por ahí hasta piojos? Porque si nuestro cuerpo es un cuerpo mortal, dice la palabra. Pero lo que tú crees es lo que hace que adores o no adores a otros dioses. Lo que tú crees. Si tú crees que Dios es el Señor y sanador, párate en fe y declárelo. Así te meten ese hisopo hasta el cerebro y te hagan una licuadora y lo saquen, porque eso es terrible. Eso es una cosa así de larga que se la suben a uno. Yo no sé hasta dónde. ¿Quién se lo ha hecho? ¿Quién ha hecho la prueba sabe eso? ¿Sí? ¿Cierto que sí? Eso le meten un hisopo y eso le llega a los lagrimales. El mundo diga lo que quiera,
Pero yo te voy a decir algo feo. La ciencia dice la realidad del cuerpo. Escucha, la ciencia dice la realidad del cuerpo. Que me quité un pedazo de dedo, es real. Que me quemé los pies, es real. Y que todavía tengo el rasguño y usted me ve que como que rato me muevo, es real. Y que de pronto me da dolor de cabeza, es real, es real. ¿Sí? Que tengo aquí un dolor, es real. Que me duele la piel, es real, es real, es real. Es el cuerpo real, es lo que vive el cuerpo. Se deteriora, es real. Yo no te estoy diciendo mentiras. Yo lo que te quiero decir es que la verdad de Dios es que Cristo llevó todo eso en la cruz del Calvario y que cuando tú decidas creerlo, lo vas a vivir. Es decir, que cuando decidas de vivir relaciones ilegales en todas las áreas de tu vida, van a llegar cosas especiales a tu vida. Cuando vivas, dejes de vivir cosas ilegales en tu vida natural, vas a recibir cosas, mucho más cosas de las que hoy tienes en tu vida natural. Cuando decidas dejar de vivir vidas ilegales espiritualmente, vas a recibir más vida del Espíritu. Es tu decisión, no es del Señor, es tuya. ¿Sí sabías eso que es tuya? Eso se llama voluntad. Tú decides si tienes o no comunión con el Señor. Tú decides si permites que haya llenura del Espíritu Santo en tu vida. La llenura del Espíritu Santo no es esperar aquí que ven, lléname. No, eso no es lléname. Eso no trata de lléname. Eso se trata de miren lo diferente que es una oración espiritual a una oración de lléname. No es un tema de lléname, sino que en mi interior corran ríos de agua viva. ¿O no dice así la palabra? Es espiritual. Declara la palabra: Señor, haz que en mi interior corran ríos de agua viva. Pero ¿cuáles son nuestras oraciones? Lléname con tu espíritu, lléname. Pues póngase a leer la Biblia y la llena del Espíritu Santo. ¿Quiere que te llene? Lea la Biblia. Pero no ve que no le gusta leer. No nos gusta leer. Y orar menos. Tu realidad es que puedes estar teniendo una patología, enfermedad o problema. Puedes tener una discordia o puedes estar teniendo una mala relación familiar. Tu realidad es que puedes tener muchas dificultades, pero la verdad de Dios es que Él lo hizo todo por ti y todo está hecho. Dios no va a ir a hacer nada. Dios va a ir a lo que tú declares a traer lo que ya está hecho para ti. Miren lo diferente. En que Dios vaya a hacer algo para ti, a que Dios mande al Espíritu para que forme o para que traiga y materialice lo que ya Él creó para ti. Es diferente. Todo está creado y está hecho. Jesús dijo: consumado es. Y cuando lo dijo fue porque en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Pero cuando tú oras al Padre, cuando tú agradas al Señor, el Espíritu Santo va y de lo que está hecho trae y te lo da. ¿En qué medida? En la medida de hijo por derecho legal. Bendición por derecho legal. Pero la bendición por derecho legal tiene unas limitaciones que son suplirá lo que te haga falta. ¿Y quieres vivir en esa necesidad? O sea, tú vas a querer vivir en que Dios suplirá lo que te hace falta. Te hace falta un poquito de paz. Yo solo quiero un poquito de paz. Entonces, pues yo te suplo la paz de Cristo, que es la que Él te da cuando aceptas a Cristo. Pero esa paz para gozarte y estremecerte, esa paz la logras en la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero tener lo básico para vivir: comer, dormir y ya. Pero para otras cosas, prósperos para toda buena obra no va a haber, a causa de nuestra ilegalidad. Nuestra ilegalidad nos lleva a vivir vidas plenas o nos lleva a vivir vidas básicas. Tú decides. Lo básico es lo básico. Dios puede suplir todo lo que te falta. Lo básico. Y ya. Póngase en pie. Señor, te damos gracias en esta hora. Tu palabra no vuelve vacía, sino cumple el propósito para enviar. Señor, somos gente
legal contigo. Hemos hecho un acuerdo contigo. Cristo hizo un pacto por nosotros. Pero nosotros estamos en ese pacto. Es un pacto de amor. Es un pacto de vida con Cristo y contigo, Padre. Porque no somos dos, somos uno con Cristo. Porque el esposo y la esposa son uno solo. Y aunque aún no estemos en las bodas del Cordero, ya fuimos desposados por Él. Porque Él ya dijo: me quiero casar con la iglesia. Y todo el que reciba a Cristo en su corazón es la iglesia. Y todo el que entra a formar parte de la iglesia entra a estar desposado con Cristo. Ahora, como esposa, porque desposado o esposo es lo mismo en dos ambientes, antes y en. Siendo desposado para Él, hoy su esposa, porque ya ese compromiso es ineludible. La palabra dice, y en el estudio del pueblo judío, decía que cuando un hombre desposaba a una mujer, ya no podía dejarla. Cuando se comprometía a casarse con ella, al cabo del año, ya no podía dejarla. Porque si la dejaba, era una falta de ley gravísima. Por eso hoy estamos desposados ante ti, Jesús. Somos la esposa del Cordero. Y como esposa te pedimos perdón por nuestra infidelidad. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra ilegalidad, por nuestras relaciones ilegales, desde todo ámbito, mentales, espirituales, corporales, emocionales, voluntad. Señor, perdónanos y sana nuestra tierra, y sana nuestra familia, y sana nuestra economía, y sana nuestra relación de pareja, de hogar. Sánala en el nombre de Jesús. Quita toda ilegalidad, quita toda ilegalidad, quita todo lo que nos aparta de ti, quita todo Dios ajeno, todo Baal, quítalo en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Espíritu Santo, para hacer ese templo perfecto tuyo, esa habitación, esa casa donde tú moras, para que sea limpia y sin mancha. Pero el Espíritu dice algo ahora, dice: yo te hice limpia y sin mancha. Cuando creíste en mí, cuando la presencia mía en tu vida, por medio de Jesucristo, cuando tú la aceptaste en tu corazón, yo te hice limpia y sin mancha. El Señor me dice que este mensaje no es para que te culpabilices ni para que te aterrorices. Este mensaje no es para que sientas culpa y le abandones. Este mensaje es para que recapacites, como Él lo hizo con el pueblo de Israel, dejándole ese recordatorio de esos 3 hijos del profeta Oseas, para que te sensibilices y ya no seas más como esos 2 chicos a los cuales les pusieron nombres de pecadores y sin Dios y sin pueblo, sino que ahora seas Jezreel, plantío fructífero para el Señor. Por eso el primer hijo del profeta Oseas se llamó Jezreel, porque germinaría la vida de Dios en el pueblo de Israel, porque como primogénito de Oseas, como profecía para el pueblo de Israel, para nosotros sus hijos,
Israel, plantío fructífero de Dios, germinación de Dios, es más importante para Dios. Por eso era el primogénito de Oseas y por eso el resto de sus hermanos estuvieron catalogados. Para aquellos que no quieren creer, serán sin perdón. Para aquellos que no quieren creer, serán sin pueblo. Para los que no quieren estar dentro de la legalidad de Dios, dentro de esa relación legal como esposo y esposa. Por eso el Señor te quiere llevar a otra dimensión. Por eso el Señor me ha venido hablando en todo este inicio de año, como que Él me quiere llevar a otra dimensión, a otro nivel, y quiere llevar a toda la iglesia a otro nivel. Es a ese nivel de esposa del Cordero, la esposa, la que se legaliza, la que está en pacto, esa esposa que cumple con la palabra, con creer que Él es el Señor. Por eso cuando tú crees, haces lo que dice el Señor en su palabra. Por eso es el principio de creer y obedecer. Y a eso es que fuiste llamado, a creer, para que el Espíritu te ayude a obedecer. Porque si del Espíritu no puedes obedecer, todo lo que harías fuera del Espíritu de Dios sería abominación a Jehová, sería idolatría, porque no va en línea con lo que la palabra dice. Por eso el Señor te dice hoy: no tengas temor, porque yo te he hecho Israel, campo fructífero, juicio de Dios, para que des testimonio de su gloria. Por eso el Señor, el Espíritu, te invita para que tomes un momento de pausa y para que le digas: Señor, méteme en tu legalidad, méteme en la ley, en la palabra, en la vida, méteme en la llenura de tu Espíritu, méteme en la guía de tu Espíritu, méteme en la dirección de tu Espíritu, porque mi hogar, mi finanza, mi vida personal, mi salud, todo lo que soy está aquí dirigido por el Espíritu de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Aleluya. Denle un aplauso al Señor, iglesia, porque es el único que vive y que reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria a Dios. Disculpe que nuevamente me exageré y me alargué, pero el Espíritu quiere decirte hoy algo más. Para ti que estás allí en la línea, el Espíritu me ha dicho que quiere llevar a la iglesia a otro nivel. Y no solo a esta iglesia, sino la iglesia de Jesucristo. Mi oración, Señor, ensancha todas las áreas de mi vida. Implica que voy a crecer en todas las áreas de mi vida, tanto a derecha como a izquierda, arriba y abajo. Voy a hacer ensanchar. Voy a ir a otro nivel y a otra dimensión. Cuando digo que el Señor ha dicho que voy a ir, es su iglesia. No soy yo solo, porque las bendiciones del Padre y las palabras del Espíritu no es solo para el pastor, es para toda la iglesia. Y yo, como autoridad de esa congregación, hoy yo te digo: el Señor te va a llevar a otro nivel. Por lo tanto, hay un pequeño desierto allí, que vas a tener que estar allí con el Señor. El Señor te va a hablar allí en ese desierto, en esa necesidad, en esa aflicción, en esa congoja, en ese problema que tú ves que está muy fuerte, muy caliente de día y muy frío de noche. Es decir, es una condición inhóspita, es una condición inmanejable, es un momento difícil, no sé qué hacer, es un valle de sombra de muerte. Te llevaré al desierto, allí hablaré contigo, allí hablaré a tu oído, allí te seduciré, te dice el Señor, para que ya no estés más en ilegalidad, para que ya no andes en pos de baales, de dioses, para que ya no andes más en pos de tus propios pensamientos y criterios humanos,
para que vivas lo que yo soy como palabra viva. No te preocupes en el momento que estés en el desierto. No te preocupes en el momento que estés en la angustia, en la necesidad, en la escasez, en la dificultad. No te preocupes, porque si te preocupas, estás en ilegalidad. Porque las preocupaciones, la ansiedad, el afán, se llaman incredulidad. Y te he dicho que el infierno no está lleno de pecadores, está lleno de incrédulos que no han creído en la poderosa y gloriosa mano de Jesucristo y en su obra redentora. Por eso no están llenos de pecadores, está lleno de incrédulos. Y tú hoy yo te pedimos en el nombre de Jesús, quita todo temor, toda angustia, quita toda aflicción, quita todo aquello que nos impide confiar en ti, Señor. Ayuda nuestra debilidad, ayuda nuestra fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús como iglesia. Y te clamamos, Señor, para que con esa fe que tú nos has dado podamos avanzar en el nombre de Jesús sobre toda estructura diabólica de las tinieblas, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, todo argumento de tus hijos que no están siendo legales, todo argumento ilegal. Dejemos todo argumento ilegal, dejemos que sea el Espíritu el que hable en nuestra vida. Porque aquellos que se dicen no ser religiosos son más religiosos todavía por la ilegalidad de sus pensamientos. Porque el que vive para Dios vive, y el que no vive para Dios no vive, y la gloria de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Iglesia bendecida. Si el Señor ha puesto en su corazón dar una ofrenda o sus diezmos allí en el alfolí antes de salir, los puede dar.